Hola, ¿cómo están? Bueno, aquí estamos nuevamente en otro video. En este caso vamos a hablar de unos accesorios, digamos, que venden para, como ven en la foto principal, que venden para las navajas, como estos tetones, podríamos decir que se llaman, o algo así. Se los quiero mostrar porque en realidad llaman bastante la atención para algunos y digamos, hay cosas que tengo que mostrarles para que no les pase lo que casi me pasa a mí, que tiene que ver, digamos, con respecto a equivocarse, ¿cierto? A equivocarse en la compra y porque los chinos, digamos, esto lo venden, digamos, yo lo encontré en AliExpress, pero, a ver, vamos a poner esto acá abajo y lleva un poquito la confusión porque comprar en AliExpress, ya saben, ellos nos dan muchas referencias como muy buenas para que nosotros entendamos bien, digamos, de qué se trata, cómo se usan, o también las medidas, que es como lo más importante, porque es algo a tomar en cuenta. Bueno, para los que tienen bastante o diferentes tipos de navajas, deben entender de que esta parte que está acá, que es como la mascada, digamos, esta que está ahí, esta parte interior tiene una medida y esa tiene que coincidir con la navaja que van a usar, digamos, o tiene que coincidir más bien con el ancho de hoja de su navaja. Ya, porque obviamente si es inferior, eh, no va a entrar, ¿ya? Y eso significa que van a tener que desbastar esta parte. Por ejemplo, azul es más pequeño que esta hoja, que es de 3.5 si no me equivoco. Y yo la compré para esta, que es una hoja negra. Y como pueden ver, no cae, no entra, ¿ya? No entra por ninguna parte y eso es porque no coincide con la medida, simplemente, nada más que eso. Eh, no tenía otra medida, yo solamente compré esta pensando en yo mismo desbastarla, es algo que voy a hacer un ratito más, voy a poner pausa obviamente en el video, le voy a hacer el desbaste y la voy a insertar, la voy a instalar y ahí se las voy a mostrar qué tal queda. Ya, esta la vamos a hacer al último. Ahora les voy a mostrar por el momento esta y vamos a instalarla aquí en esta navaja. Algo importante es siempre abrir la navaja y verificar que quede en una posición, digamos, adecuada para nuestros dedos, ¿cierto? Por ejemplo, yo encuentro que es bien aquí, queda bien ahí. De hecho, incluso, a ver, déjenme ver un poco qué tal cierra bien, porque en algunos casos es un poquito más complicado, pero en este caso en específico queda, yo lo encuentro perfecto. Entonces tomamos nuestra llavecita Allen y comenzamos a atornillar esto hasta donde nos dé. Lo ideal es poner ese locksite, bueno, es un tragaperno, es el producto que hay, que es como un pegamento. Y como ven ya quedó bastante firme, veamos qué tal funciona bien. Así que es un accesorio bastante útil porque, por ejemplo, yo puedo con mi uña solamente abrir la navaja, a pesar de que esta navaja es bastante liviana, que funciona muy bien del flipper, pero a veces queremos abrir nuestra navaja de forma más silenciosa. Y yo, por ejemplo, no puedo llegar bien a ese calado que tiene aquí. Entonces, esto para mí me permite hacerlo más lento y con más seguridad, ¿ah? Porque yo tomo aquí el tetón y puedo hacerlo de forma más lenta y aquí más rápida también, ¿ya? Hay otros que lo hacen con la parte de abajo. Yo no soy muy en eso, no soy experto, así que solamente lo hago acá arriba, lo hago empujando con mi uña y otras veces también con la yema aquí, digamos, pero bueno, ahora no se me da. Así que bueno, esta sería una que quedó bastante bien, como pueden ver, sentadita, no, y bien firme, ¿ya? Lo bueno es que quedó justo la parte del grip, entonces como que ayuda un poquito
a frenar esto. A veces es necesario, a veces no digo que sea siempre la opción más adecuada para nuestras navajas. Acá yo había puesto otra en mi Ruike y esta era de 4 milímetros de ancho, era otra medida. Por eso les decía que presten atención a las medidas que tienen estos accesorios, digamos, y la Ruike, digamos, quedó perfecta. ¿Ven? Porque esta Ruike no traía nada acá, ningún tetón, solamente el flipper. Y la verdad que son bastante útiles estos tetones, me gusta el sistema. Ahí como pueden ver funciona perfecto. Vamos a ver si con la yema a veces me agarra, pero creo que es más práctico hacerlo con la uña. ¿eh? Queda bastante mejor. Queda bien posicionado, ¿se dan cuenta? Así que es un accesorio bastante útil. Además de este digamos tipo muesca aquí que tiene esta cosa, venden ellos este que está acá, que se me arrancó, se los voy a mostrar ahora. Es un tetón ya de tipo pasador, digamos, completo, que es parecido al que usa, por ejemplo, la Ontario, la RAT. Ya que aquí yo saqué el de la Ontario para que puedan ver la diferencia y no se dejen engañar, porque el que venden los chinitos es más chico, es bastante más pequeño, miren. Así que esta cosa a mí por lo menos no me sirvió para nada, ya porque no tengo en ninguna parte ninguna navaja que ponerlo. Podría poner estas navajas, digamos, que tienen como abertura aquí, pero es tan pequeñito que no se va a agarrar y se va a correr y se va a salir y se va a perder. Así que ojo con en este tienen que exigir medidas. Lamentablemente el vendedor que yo le compré y que no había otro porque era el único que tenía este, no daba especificaciones, no daba el diámetro ni nada, así que era comprarlo por comprarlo. Me hubiese servido perfecto en esta, pero como ven las perforaciones, los agujeros están demasiado adentro, entonces esto, aparte de que es pequeñito, iba a quedar demasiado adentro de la hoja, la verdad que no iba a servir. Entonces decidí yo, como les dije, voy a desbastar este para ponerlo acá y vamos a ver cómo queda. Así que, ojo, ya les dije, tengan cuidado, porque este, por ejemplo, es del Ontario, vuelvo a decir, a repetir, y este es el que compré yo, ya, que es el chino, y se van a dar cuenta la diferencia del tamaño inmediatamente. Así que, si necesitan como una referencia, acá tienen una referencia, ¿ok? Así que bueno, ahora voy a hacer una pequeña pausita para que vamos a rectificar esto, porque no sé si lo van a querer ver, porque en realidad ni siquiera sé cuánto tengo de tiempo. Déjenme ver. El... nos quedan algo de minutos. Tenemos minutos. Bueno, si me quieren acompañar, si quieren adelantarse. Esto hay que desbastarlo. ¿Cómo lo desbastamos? Bueno, es latón por lo que veo, así que no es tan duro. Yo creo que habría que desbastar la parte plana, la parte que está a este lado. Lo voy a indicar acá. En este caso sería esta, a pesar de que tiene menos material, pero prefiero conservar, digamos, la parte donde va el hilo interno, que es lo que le da la firmeza y la sujeción a este tetón, digamos. Entonces, prefiero sacarle material de este lado, un poco, ¿ya? Quizás 1 milímetro o medio milímetro, la verdad no estoy seguro cuánto es. Y si lo verificamos, bueno, en el fondo lo que necesitamos pasar esta parte, si ustedes se fijan, justo aquí hay una pestaña, digamos, que ensancha más la hoja y yo tengo que llegar con esto al otro ladito, por decirlo así. Así que podría buscar la forma de ponerlo, digamos, como en diagonal, quizás, tal vez, y llegar un poquito forzado, quizás ahí puede que entre. Eh, Vamos a ver si podría entrar, digamos, pero por lo que veo no va a entrar. Y si comenzamos a ver cuánto es lo que necesitamos, es muy poquito. Entonces, bueno, como ya les dije, las opciones son Dremel o el Dremel tendría que ser con el disco, ¿cierto? De lo contrario tendríamos que ocupar una lima plana, pequeñita, hacer algo así como esto. Bueno, acá estamos y como ven acá tengo puesto esto. Espérense que vamos a ver si podemos hacerlo con esta lima. Espero que puedan ver.
Así que esperemos que esto se desbaste como corresponde. Vamos a tener que ir verificando aquí con la misma hoja de la navaja, digamos, si esto entra o no. Estamos casi. Incluso podemos hacer un pequeño pliegue, digamos, o un pequeño inclinación, digamos, hacia el lado del, digamos, del filo, ¿cierto? Bueno, por lo que yo veo aquí, esto todavía no entra, entonces hay que desbastar más. Vamos a sacarlo mejor y probarlo acá afuera. Así que bueno, ahora continuamos. Como les había dicho, ya, ya había desbastado esto lo suficiente, creo, y era lo que necesitábamos. Así que lo vamos a insertar acá. Como pueden ver, entra bastante bien. Entra bien porque como vieron anteriormente, tiene un desbaste aquí anterior, o sea, tiene una curva, ¿cierto? O algo así, no sé cómo, una hendidura, ¿ya? Yo le voy a dar unos golpecitos porque yo soy un poquito brutenque para ver si tiene que entrar un poquito más o algo así. Le voy a dar unos toquecitos ahí. Creo que por ahí es suficiente, creo. Creo que por ahí sería como no más que eso. Ahí. Quedó ya bastante apretado. Es complicado porque esta navaja exactamente aquí tiene una protuberancia, entonces lo ideal sería que el pernito este, digamos, quedara adentro, en esta parte, digamos, dentro de la pestaña, cazando la pestaña. Esperemos que de todas maneras quede firme, que es lo que esperamos, obviamente, y esto no se salga, aunque veo que no quedó muy bien, quedó chueco, quedó cargado, perdón, que moví la cámara. Ahí lo enderecé un poco más, un poco a lo rudenque, veamos qué tal funciona, y funciona bien. Así que nada, me gustó como quedó. Si se sale, compramos otro nomás, pues ponemos otro. Pero bueno, a mí me gusta como queda y funciona bien, ¿ya? Tal vez me hubiese gustado un poquito más arriba, ¿ya? Pero como yo aprovecho este hendidura que tiene aquí la hoja, ya vieron que tenía como una mascada ahí, entonces bueno, me parece que era una mejor posición ponerlo acá. No, no sé, digamos, para qué, cuál es la función de esa hendidura. Tal vez lo hicieron para esto mismo, para que pusieran un tetón aquí adicional. Pero el azul con el negro, bueno, combinan bien y me parece que va a quedar bien. Pues, por lo menos está funcionando bien. No se sale, no se suelta. Así que, claro, esto en realidad es un chiche, en realidad le da funcionamiento a la navaja extra, digamos, desde acá. Porque para mí tomarla desde aquí, mira, hubiese funcionado igual, ¿eh? Mira, estoy viendo que si lo hago desde acá sin necesidad de usar el tetón, puedo abrir la navaja también con la uña, mira. Algo que no me había percatado, ¿ya? O sea, puedo meter aquí mi uña y hacerlo. Pero no lo puedo hacer, por ejemplo, con esta. Con esta si yo ah, sí, también, bueno, sí, no es malo. Pero, no sé, me da más confianza tener ese tetoncito ahí. Y lo que va a depender de las capacidades de cada uno en realidad, si es necesario o no. Porque en este caso en la Ruike sí, yo creo que aquí sí porque no tiene nada. Entonces sí, obviamente necesitamos algo como para poder abrirlo de esta forma o más lento. Si yo saco este ahora mismo, nuevamente, me imagino que el pavonado este del, del, del metal se va a ir a la miércoles, por no decir otra cosa, la que tiene que haberse pelado.
no quiere salir. No quiere salir porque está prácticamente lo coloqué a presión, así que no quiere salir. Creo que lo voy a dejar ahí, entonces mejor no, ya ni siquiera lo voy a mover. Así que me están avisando que ya tengo que parar el video pronto para pasarme el tiempo. Bueno, esto ha sido bastante simpático porque al final ustedes ven en vivo o están viendo, digamos, in situ, digamos, lo que está pasando. Los errores que podemos cometer cualquiera, o sea, nadie es perfecto en este tipo de cosas. Yo por lo menos no tengo mucha experiencia con esto, o nunca lo había hecho. Y, y es algo que a lo mejor ustedes también lo quieren hacer y bueno, les sirve de referencia como de qué va a suceder, digamos, si compran el correcto o no compran el correcto y cómo habría que instalarlo, ¿cierto? Como ya les dije, en este caso yo aproveché esa hendidura y quedó bien. Yo creo que quedó bien, no sé qué opinan ustedes, pero a mí me parece que quedó bien. No me molesta para nada, estoy yo en un bolsillo, ¿no? Así que en vez de usar el flipper, a todo esto, esta es una navaja bastante buena, muy buena. Yo tengo la revisión acá en el canal, así que la pueden ver, una navaja buenísima. Y bueno, así que la Citizen 131. La otra, como ya les dije, quedó bastante buena también, la Citizen 143. Y por último, la que nos quedó con también con tetoncito fue la Reiki, como ya saben. ¿Ya? Así que también tiene tetoncito. Así que bueno, ahora sí que me despido. Como les dije, el tetón pequeñito no sirvió para nada, por lo menos para ninguna de las que tengo me sirve y creo que no les va a servir a ustedes tampoco, así que no lo compren, a menos que tengan las especificaciones y las medidas de ese tetón pequeño que se aproxime por lo menos al que usa la de Randall, la Ontario Rat 1, y de lo contrario no lo compren, es una pérdida de dinero, a pesar de que no es caro, pero bueno, si les sirve bien, ahí tienen que verlo ustedes. Así que me despido, denle un like porfa, así me ayudan a que este canal siga creciendo y suscríbanse para que sigamos viendo más contenido en español y latinoamericano. Hasta pronto.